Es día 37 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura, usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa. Si este resumen está siendo útil para ti, podrías compartirlo con tu mamá, tus primos, tus hermanos, vecinos. Eso ayuda a esparcirlo. Yo no gano nada, pero tú participas en compartir el Evangelio alrededor del mundo. El banquete de hoy es Éxodo, capítulos 22, 23, 24. Es la continuación de la serie de regulaciones que Jehová dio a los israelitas después que fueron liberados de Egipto. Recuerda siempre orar antes, durante y después de leer para que recibas el mensaje de Dios con amor y gratitud. Desmenucemos juntos Éxodo capítulo 22. El octavo mandamiento prohíbe cualquier tipo de robo. En este capítulo el Señor explica las penas por las diferentes especies de robo. Versículo 1. Si un hombre robaba un animal y era descubierto, debía pagar entre 2 y 5 veces el valor del objeto robado. Versículos del 2 al 4. Esta ley aborda la defensa de la propiedad y la seguridad personal en el contexto del robo, enfatizando los derechos del propietario o dueño de una propiedad a proteger su propiedad, incluso usando fuerza mortal si fuera necesario. Bajo la ley de Dios, un ladrón no puede simplemente disculparse con Dios y la víctima y esperar arreglar las cosas. Tenía que devolver lo robado con una pena adicional. Hacer pagar al ladrón más de lo que robó era un factor disuasivo. Versículo 5. Si los animales de un hombre pastaban en el campo de otro, el dueño de los animales debía devolver lo comido con lo mejor de su propio campo o viña. Versículo 6. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos se quemare el campo de otro, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Estas dos instrucciones subrayan básicamente dos principios: responsabilidad y restitución. Versículos del 7 al 15. Un hombre que sospechaba que su vecino le robaba podía llevarlo ante Dios y Dios revelaría si se estaba cometiendo algún delito. Si un hombre se le confiaba el cuidado del animal de su vecino, pero éste era matado por fieras, no se requería ninguna restitución. Si un hombre tomaba prestado un animal y éste moría o resultaba herido sin que el dueño estuviera presente, el prestatario debía pagar por el animal. Si el dueño estaba presente, no era necesario realizar ningún pago. Si un animal alquilado moría o resultaba herido, el arrendatario no estaba obligado a pagar. Dios continúa describiendo varios crímenes que Israel debe evitar. Versículos del 16 al 17 aborda la moralidad sexual, en particular la seducción. Como castigo, el hombre debía pagar una dote y no podía elegir si quería casarse con la mujer. Sin embargo, si la joven se negaba a casarse con el hombre, la mujer podía impedir el matrimonio a través de su padre y aún así exigirle al hombre que le pagara una dote como restitución. Si su padre rehusaba rotundamente dársela, deberá pagar una cantidad igual a la dote para las vírgenes. Dios desea que haya pureza y respeto en su pueblo. Versículos del 18 al 20. 3 crímenes que tienen que ver con la brujería, bestialismo e idolatría. Estos actos merecen la muerte. Notemos que estas cosas eran practicadas por los cananeos, a quienes Dios ordenó a los israelitas que destruyeran. La brujería desvió a la gente de depositar su fe únicamente en Jehová, invitándole a pensar con que la ayuda de una medium, una hechicera o algo similar podrían obtener información oculta o ganar poder sobre sus enemigos. El término hechicera abarca una variedad de prácticas ocultas, todas y cada una de las cuales estaban prohibidas para los israelitas. Los creyentes también debemos protegernos a nosotros mismos y a nuestros hijos de cosas como el horóscopo, los astrólogos, los lectores de cartas del tarot, los lectores de mano o las tablas de Ouija. Estas cosas nos exponen a comunión con los demonios. El bestialismo es antinatural, es una perversión. Los seres humanos fueron diseñados para unirse, hombres y mujeres, en un vínculo sagrado e inquebrantable. Emparejarse con animales despoja al ser humano de su dignidad. En el relato de la creación, ninguno de los animales era adecuado para Adán. Así lo leemos en Génesis 2:20. La bestialidad representa la máxima desviación sexual. Niega la singularidad de la humanidad que Dios la creó a su imagen. La idolatría. Ofrecer sacrificios equivale a adorar.
En el mundo antiguo no había ninguna religión en que no empleara el sacrificio, la ofrenda de alimentos, como parte clave de la adoración. Por lo que sacrificio funciona como un sinónimo de adoración. Por lo tanto, este mandamiento dice: adorad solo a Jehová. Y si intentareis introducir cualquier otro culto en el pueblo del pacto, seréis condenados a muerte. Versículos 21 al 27. Se esperaba que el pueblo en pacto con Dios mostrara compasión, gentileza, hospitalidad hacia los más vulnerables. Extranjero, viuda, huérfano no son categorías de personas, sino la intención es evocar a los desventajados o desprotegidos que fácilmente eran maltratados. El Señor le da a los israelitas por lo menos 3 razones para que desistan cualquier intento de atropellar a los más débiles. 1. Les dijo: ustedes no son diferentes a quienes se sienten tentados a oprimir. En otro tiempo ustedes fueron residentes extranjeros y oprimidos. 2. El abuso es contrario a mi carácter, con quien estás en alianza. 3. Sería peligroso atropellarlos. Si ellos claman a mí, yo te retribuiré. Versículo 28. Prohibido maldecir a las autoridades. Versículos 29 y 30. El deber de consagrar las primicias al Señor. Versículo 31. Dios requiere que su gente sea santa, que toda su vida esté marcada por su carácter, tanto en las cosas grandes o pequeñas. Desmenucemos juntos el capítulo 23. Continúa la conversación entre Dios y Moisés que inició en el capítulo 20. Versículos del 1 al 9. Los israelitas no debían corromper el sistema legal dando falso testimonio, aceptando sobornos, aprovechándose de los pobres o poniéndose del lado de un grupo en función de sus preferencias personales. Se les instruyó que ayudaran a sus enemigos si descubrían que estaban en necesidad. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, se lo devolverás. Si ves el asno de alguien que te odia tirado debajo de su carga, no lo dejarás así, lo rescatarás. Versículos del 10 al 19. Los hebreos debían plantar y cosechar sus campos, olivares y viñedos durante 6 años, pero el 7º año debían dejarlos descansar. Asimismo, debían trabajar 6 días de la semana y descansar el 7º. No debían adorar a ningún dios extranjero. Se debían celebrar 3 días festivos especiales cada año: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la cosecha, que era el comienzo de la cosecha, y la fiesta de la recolección al fin de la cosecha. Todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor Dios en esos días y ofrecer sacrificios. Es la segunda vez que se da la instrucción de: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Parece que esta prohibición también tenía como objetivo impedir que los judíos imitaran las prácticas religiosas cananeas. En Canaán, si alguien deseaba ganarse el favor de una deidad, debía matar a un cabrito en leche y presentárselo a esa deidad. Fuente de esta idea: Arqueología e Historia Bíblica por Joseph Free, página 105. Versículos 22 al 33. Habla de guía divina. Los israelitas están a punto de emprender un viaje por el desierto, un camino lleno de peligros e incertidumbre. Dios promete enviar un ángel delante de ellos para que los guarde en el camino. Este ángel representa la intervención directa de Dios en su viaje, asegurándose de que no les dejaría vagando sin rumbo ni caerían presa de los peligros del desierto. La promesa de la guía del ángel fue una fuente de gran consuelo para los israelitas, reforzando su seguridad de que no los abandonaría ni los dejaría solos para enfrentar los desafíos del viaje. Ellos debían obedecer todo lo que Él les dijera que hicieran. Cuando llegaran a Canaán, Dios prometió expulsar gradualmente a los habitantes paganos de la tierra. Les promete la victoria, no promete darles todo instantáneamente, sino poco a poco. Si Israel obedecía fielmente la voz de Dios, Él sería su fuerza, derrotaría a sus enemigos, les daría comida en abundancia, los alejaría de las enfermedades y curaría a sus mujeres estériles. Los israelitas no debían mezclarse con los cananeos ni adorar a sus dioses. Desmenucemos juntos lo descrito en Éxodo 24, verso 1.
Después de dar los 10 mandamientos y algunas instrucciones para aplicarlos, Dios invita a Moisés a ascender otra vez al monte con el especial propósito de ratificar el pacto, y le dijo que al regresar trajera a Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos del pueblo para que adoraran desde lejos. Versículos 3 y 4. La palabra de Dios determina los términos de la relación. Esta es obediencia. Moisés cuenta oralmente al pueblo todos los mandamientos y leyes del Señor. Ellos respondieron con un compromiso de obedecer las palabras del Señor. Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés registra en forma escrita las palabras de Dios en preparación para la ceremonia de ratificación. Moisés construye un altar al pie del monte Sinaí y levanta 12 columnas que representaban a las 12 tribus de Israel. Versículos 5 y 6, sacrificó bueyes sobre el altar y la mitad de su sangre la arrojó contra el altar y la otra mitad la puso en tazones. Esa matanza de los animales representa el principio del sacrificio vicario, que tú y yo no podemos entrar en comunión con Dios sin un sacrificio en nuestro nombre, porque somos pecadores y necesitamos expiación. Versículos 7 y 8. Moisés leyó las leyes de Dios al pueblo, roció la sangre sobre el pueblo y le dijo: He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros de acuerdo con todas estas palabras. Por el acto de rociar la sangre sobre el pueblo, en respuesta a la afirmación de obediencia por parte del pueblo, después de escuchar la lectura de las leyes, se dio oficialmente el tratado de sangre. Esta es la sangre que sella el pacto. Esta es la sangre que muestra que has sido traído a una relación de pacto con Dios. Esta es la sangre que te salva de su juicio. Esta es la sangre que te une con la familia de Dios. En la noche en que Jesús fue traicionado, en la noche en que Él estuvo en ese aposento alto, y está relatado de ello en cada uno de los evangelios y en Juan, Jesús levanta la copa para explicar lo que está a punto de hacer por los discípulos al día siguiente, y Él usa esta frase: He aquí mi sangre del pacto. Moisés había rociado la mitad de la sangre utilizada sobre el altar como parte de la ceremonia de consagración. De ese modo, los 70 hombres, que eran representantes de Israel, estaban capacitados para subir a la montaña y participar en la comida de la alianza con Jehová. En el mundo bíblico antiguo, los pactos se concluían normalmente con una comida especial en la que los animales se cortaban simbólicamente por la mitad. Esto simbolizaba la responsabilidad compartida de las dos partes, así como la severidad de la pena por romper el pacto. Luego las partes del pacto caminaban entre los pedazos y después comían juntos. Esta comida era como señal de amistad y alianza. Versículos del 9 al 11. Estos 74 hombres ascendieron parcialmente al monte Sinaí y vieron al Dios de Israel. El texto dice que había un pavimento de piedra de zafiro bajo sus pies. Entonces, lo que ellos vieron fue algo de la gloria de Dios. Probablemente vieron su trono, pero el Dios invisible estaba oculto para ellos. Los hombres comieron y bebieron en la montaña, pero se acercaron a Dios. Compartieron una comida de compañerismo que culminó con la ratificación del pacto. Comer juntos era una señal de amistad y acuerdo. Versículos del 12 al 18. Dios le llamó a Moisés para que subiera más arriba a la montaña y se reuniera con él para poder darle tablas de piedra en las que estaban escritas la ley y los mandamientos. Moisés llevó a su asistente Josué a un lugar más alto de la montaña que estaba cubierto por una nube. La gloria de Dios habitó en la montaña durante 6 días, cubierta por la nube. El 7º día, Dios llamó a Moisés, y él entró en la nube para encontrarse con Dios y permaneció allí 40 días. Y el aspecto de la gloria del Señor era como un fuego consumidor en la cumbre del monte, a la vista de todo el pueblo de Israel. Amado lector, de los actos y acciones de Dios que observaste hoy, ¿qué o cuál llamó más tu atención? Para mí, todo el capítulo 24 me impresiona. Amo ver a Dios revelándose cada vez más de cerca y de manera más íntima, y desde una perspectiva ligeramente diferente. Amo ver la comunión con Dios y cómo la mesa está presente en el contexto de una comida de ratificación del pacto.
Simboliza la dulzura y el deleite de la presencia de Dios, que su pueblo lo disfruta gracias a la sangre del Cordero Redentor. ¿Cómo respondo a esto? Seguir eligiendo servirle, actuando conforme a su voluntad y esparciendo su mensaje por todo el mundo, porque amo estar cerca de Él. Él es mi deleite. Amado lector, qué grandioso sería si tu iglesia se une a nuestra lectura bíblica el próximo año. Amaríamos que menciones a Alrededor de mi Mesa y recomiendes nuestro plan de lectura y resúmenes como un instrumento para ayudar a tu iglesia a crecer en su comunión con Dios. Cuéntales cómo te ha bendecido a ti personalmente y cuán sencillo y práctico es. Te espero en el banquete de mañana en Éxodo, capítulos 25, 26, 27. Mientras tanto, recuerda, la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.